Buenas tardes, bienvenidos a la cápsula de Una Esperanza para el Alma. Mi nombre es Judith Jaime y bueno, estamos aquí para tocar un tema que es muy importante, un tema que en estos últimos tiempos lo hemos escuchado más que en otros años pasados, en otras épocas, y tal como es el aborto. Lo que me animó a hacer esto, a traer esta información, es la preocupación que tengo como madre de 2 hijos, como abuela de 4 nietos y obviamente por las generaciones futuras. También porque veo sobre todo que con nosotros los latinos por cultura no nos han comunicado en generaciones pasadas, no nos han educado sobre lo que es el aborto. No nos han dado, nuestros padres tristemente y lamentablemente lo tenían como un tabú el hablar sobre la sexualidad a nosotros. Y lamentablemente nosotros hemos reciclado esa no educación que nos han dado y asimismo lo hemos hecho con nuestras generaciones ahora. Pero yo creo y estoy convencida de que es tiempo de que eso cambie. Estoy convencida de que estas nuevas generaciones podemos hacer un cambio con este tema que ahora está presente y que casi nos ahoga ya. Pero nunca es tarde para aprender. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes 5 puntos que podemos obviamente sacar más de esto, pero vamos a empezar con 5 puntos el día de hoy. Y vamos a ver lo que dice el punto de vista biológico y científico. Vamos a ver los que están de acuerdo con el aborto, qué es lo que dicen, y también los que no están de acuerdo con el aborto. Y por supuesto, vamos a ver un punto de vista bíblico y también vamos a ver unas opciones de cómo ayudar para prevenir y ya cuando esté el embarazo. Bien, pues desde el punto de vista biológico y científico, la biología muestra que con la fecundación del óvulo fértil por el espermatozoide empieza a existir un nuevo ser vivo. La biología molecular, la embriología médica y la genética han arrojado mucha luz para responder la antigua pregunta sobre el inicio de cada vida humana. La ciencia avala hoy que la vida empieza con la función del espermatozoide y el óvulo, llamada fecundación, que en el latín fecundaré, que ahora nosotros en español tenemos la palabra fertilizar. El clásico manual de Lachman, Embriología Médica, escrito por Thomas W. Sadler, utilizado en las facultades de medicina para el aprendizaje del desarrollo humano inicial, explica de manera sencilla el proceso de la fecundación y dice: una vez que el espermatozoide ingresa en el gameto femenino, es decir, en el óvulo, los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto estrecho y replican su DNA, por sus siglas en inglés, que para nosotros sería el ADN. Esa unión genera una nueva célula llamada cigoto. Esa nueva célula posee una identidad genética propia, diferente a la de los que la transmitieron la vida. Es decir, diferente al padre, diferente a la madre. Y la capacidad de regular su propio desarrollo, el cual, si no se interrumpe, que después vamos a hablar un poco más de esta palabra interrumpir, irá alcanzando cada uno de los estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural. Durante las horas que dura la fecundación, el ADN de ambos progenitores se funde para alcanzar la estructura y patrón propios del nuevo individuo y a la vez
con la fecundación, se pone en marcha el motor de desarrollo embrionario con el que se inicia una nueva vida. El cigoto es un viviente de la especie de sus progenitores, con toda la dignidad que corresponde a cada uno de los hombres. En los últimos años, la ciencia ha permitido detallar la complejidad de la vida naciente. Explica detalladamente los mecanismos por los que ya la primera célula está dotada de una organización celular que la constituye en una realidad propia y diferente de la realidad de los gametos. Ese cigoto es ya un cuerpo, un organismo con un programa de vida completamente individual. Bien. Entonces, hemos visto que el gameto, es decir, el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo, al unirse, se fecunda, obviamente con un óvulo fértil, el espermatozoide, y cada uno de ellos, tanto el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo, cada uno contiene 23 cromosomas. Al producir la fecundación, entonces es que se forma el cigoto y se une 43 cromosomas que cada ser humano tenemos. Y es ahí donde se forma el cigoto y así sucesivamente. Ese nuevo ser vivo ya es un embrión. Se divide después en 2 células, cada una de ellas con una finalidad biológica definida. Más tarde se divide en 3, luego en 4 y así sucesivamente hasta formar un organismo completo y estructurado. Pero esto es inmediatamente al inicio de la fecundación. En este punto define su género, su color de ojos, su piel y cientos de otras características que cada ser humano posee. Bien, vimos el punto biológico y científico. Vamos a ver el punto de vista de aquellos de los que no están están de acuerdo, con el aborto. Y esto inició con aquella mujer llamada Margaret Sanger, una mujer que nació en noviembre 14, 1879 y murió en noviembre 6, 1966. Esta mujer fue llamada la pionera de la salud mental y reproductiva, una de las feministas más influyentes del siglo XX, fundadora de Liga Americana para el Control de la Natalidad, American Birth Control League. Sus padres Michael y su madre Annie Higgins, quien su padre era, dicho de paso, ateo, y tuvo 2 cónyuges. William Sanger, que ese matrimonio fue desde 1902 a 1913, y James Noah, 1921-1966. Ella fue madre de 3 hijos. Y esta mujer pionera, como así le mencionan, de la salud mental y reproductiva, fue quien fundó esa tan famosa ahora clínica Planned Parenthood en octubre 16, 1916. Y ella decía que el propósito era eliminar a las razas inferiores. Y miren, yo no me estoy inventando nada. Cuando uno empieza a investigar, uno encuentra información, una información increíble con la que uno, vaya dicho de paso, ¿no?
se informa, una información informativa. Y ustedes pueden buscar a esta mujer y en su biografía está escrito todo esto que yo les estoy diciendo. No, ellos no tienen ninguna preocupación por lo que nosotros leamos, lo que ella pensaba y los propósitos por los cuales ella luchaba. Margaret Stanger. Ella decía que las razas inferiores como los orientales, los judíos y la raza negra, y más tarde nosotros los latinos, éramos mala hierba humana. Ella estuvo reunida, siempre se estuvo despierta a esos grupos que tenían las mismas ideologías que ella, y por eso dice que aceptó una invitación para hablar con las mujeres de Ku Klux Klan. Ella decía, ¿dónde está el hombre que puede darme lo que este movimiento me da? Este disfrute, esta libertad. Lamentablemente, sus hijos no pudieron disfrutarla mucho. Ella se enamoró, entregó su vida a este movimiento y eso le causó su primer divorcio y el estar ausente en el crecimiento de sus hijos. Planned Parenthood, hace algunos años, como en el 2017, quizás algunas de ustedes recordarán, estuvo involucrada y en investigación esta clínica por vender órganos humanos. También pueden buscar, hay muchos videos donde está la directora de esta clínica haciendo trato con clientes y hay grabaciones donde ella está dando precios dependiendo qué parte del cuerpo está vendiendo. Ellos declararon en esas demandas que era solo donación a centros de investigación de órganos y partes del cuerpo de embriones y fetos humanos para que ellos pudieran investigar. Sin embargo, la organización ha recibido también financiamiento, entre otros de la Fundación Bill y Melinda Gates, de Warren Buffett y el tercer hombre más rico del mundo y de la Fundación Ford. Planned Parenthood es la organización más valorada por la opinión pública de Estados Unidos, la segunda en la Asociación Nacional del Rifle, NRA, por sus siglas en inglés. Ahí, si ustedes también buscan, aquí se trata de investigar, no se trata de que estén de acuerdo conmigo y está perfecto, pero si yo le he incomodado y le he metido la duda, yo he logrado suficiente. Vaya, investigue. Y también ahí puede encontrar algunos precios de lo que ellos vendían, estas partes de los bebés abortados. El cerebro, que estaba como arriba de 3,000, redondeando, más de 3,000, pero redondeando. El tejido, dependiendo de dónde, podía ser de 10 hasta casi $600. El cráneo con la parte de acá arriba, también un precio bastante caro. Así es que yo les animo a que investiguen. Margaret Sanger, en 1960, 6 años antes de que muriera, Estados Unidos finalmente aprobó la distribución de la píldora anticonceptiva. Ella fue una pionera en desarrollar esta pastilla, peleó arduamente para que ese fuera el control natal para las mujeres. Más adelante vamos a hablar un poco de esta pastilla. Margaret Sanger dedicó su vida a la idea de liberar a las mujeres de un embarazo no deseado. Ella decía que ninguna mujer puede ser libre, escribió Sanger, hasta que decida cuántas veces debe ser madre. Y bueno, ahí también conocemos a Bernard N.,
Nathanson. Él es de origen judío, sin embargo, él nació aquí en Estados Unidos. Y ya él lo llegaron a llamar como el rey del aborto. Tanto fue que él obligó a su novia a abortar a su propio hijo. Y él decía, he dirigido personalmente alrededor de 75,000 abortos. Y hay un video que es bastante doloroso, bastante difícil de ver allí en YouTube, pero yo les animo que lo vean, porque es la única manera que nosotros podemos ver la realidad de este problema como lo es el aborto. Se llama El Grito Silencioso, es un documental. Y aún en los años que él practicaba este aborto, que para nosotros no había público el ultrasonido, ellos ya en sus clínicas privadas tenían estos aparatos para hacer los ultrasonidos. Así que él sabe precisamente de lo que él está hablando. Paso por paso nos lleva cómo él hacía este aborto, cómo llegó a ver a niños que abrían la boca, y por eso él le llama a este video El Grito Silencioso. A diferencia de Margaret Bernard Nathanson, él se arrepintió. Él estuvo en un encuentro católico y él decidió arrepentirse, estuvo convencido de lo que él había hecho, había sido pecado, y él se arrepintió. Finalmente murió de cáncer, pero después fue un gran luchador, un hombre que murió peleando por el bebé no nacido. Y bueno, aunque Margaret falleció, obviamente siempre quedan secuelas de esto, ¿no? Hoy en día, más que nunca, vemos mujeres como ella queriendo imitarla. Se ha vuelto una lucha, la vida por la muerte. Y está en Argentina, por ejemplo, y menciono Argentina porque es un país que se ha dejado influenciar de una manera fuerte por España. España lamentablemente es un país donde la mayoría de los habitantes es un país senil, hay muchos ancianos, porque la mayoría de las mujeres no quieren tener hijos. La mayoría de las mujeres legalmente pueden ser fertilizadas a una muy temprana edad. Así es que España está en el trabajo de afectar a toda Latinoamérica, y el primer país que ha caído en esa red, en esa trampa, ha sido Argentina. Y esto está siendo un peligro porque obviamente ahí se empiezan a agregar otros países latinoamericanos, como lo es ahora ya en muchos países. Esto no es solo en Estados Unidos, esta lucha por la vida y la muerte. Esto es una lucha ya internacional en nuestros países latinoamericanos. En cada uno están peleando fuertemente por este caso. Argentina en el 2018 ganaron el caso por la vida, de que era ilegal. Lamentablemente, en el año 2020, por consecuencia de la pandemia, lo perdieron. Ahora es legal el aborto, lamentablemente. Así es. En Argentina se ha dado una lucha con los pañuelos verdes, que son pro muerte, esa es la realidad, los que exigen aborto, y entonces las personas pro vida hicieron sus pañuelos azules y dice: salvemos las dos vidas. ¿Por qué no? Claro que sí. Así es de que esto ha sido una lucha grande, grande últimamente en Argentina. Y no solamente, la lucha grande está en Argentina, pero ciertamente está alrededor de ya todo Latinoamérica y obviamente Europa, Estados Unidos. Vamos a ver. Planned Parenthood, fíjense esto, opera alrededor de la mitad de las 165 clínicas, no de Estados Unidos, de California, solamente de California.
O sea que como 80 clínicas de aborto en California son de Planned Parenthood. Y las otras, bueno, pues ya son otro tipo de clínicas independientes, ¿no? Y muy orgullosamente, estas personas, en su mayoría jóvenes, están queriendo y muy orgullosamente gritan y dicen: queremos que California sea el santuario del aborto. Eso me estremece en gran manera. Bien, ¿qué nos dice el organismo de la ONU? De la ONU, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dicen? Estos grupos donde hay líderes que nosotros no conocemos, líderes que nosotros no los elegimos. ¿Qué nos dicen? Bueno, el organismo de la ONU dice: asistirá a los estados interesados en la implementación de las directrices y el fortalecimiento de las políticas y programas nacionales de anticoncepción, planificación familiar y servicios de interrupción del embarazo. La Organización Mundial de la Salud afirmó que el acceso al aborto seguro es fundamental para proteger la salud de las mujeres y las niñas y para prevenir miles de muertes evitables, según ellos. Casi todas las muertes y lesiones que resultan del aborto inseguro son totalmente prevenibles. Por eso recomendamos que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten. Esto dijo el director interino de Salud e Investigación Sexual y Reproductiva de la organización. La Organización Mundial de la Salud explicó que el aborto es un procedimiento sencillo y seguro, y cuando se realiza con un método adecuado para la etapa del embarazo y por una persona con la información y capacitación necesarias, logra ser un éxito. Bien, según la responsable de la Unidad de Prevención del Aborto Inseguro de la Organización Mundial de la Salud, ella se llama Bela Ganatra, dice: es imperativo que ese procedimiento sea médicamente seguro, pero también debe respetar las decisiones y necesidades de las mujeres y las niñas y garantizar que se les trate con dignidad y sin estigmas ni juicios. La evidencia es clara, dice ella. Si desea prevenir embarazos no deseados y abortos inseguros, se debe ofrecer a las mujeres y niñas un paquete integral de educación sexual, información y servicios precisos de planificación familiar y accesos a servicios de aborto de calidad. Bueno, ¿cómo estamos aquí en Illinois? Que es donde nosotros vivimos. Quizás algunos de ustedes recordarán que en el 2019 el gobernador Pritzker dice así la nota: Illinois está haciendo historia, declaró Pritzker. Apenas conocida la votación, porque nuestro estado será el más progresista. Es la nación en salud reproductiva, en la salud reproductiva, agregó. En momentos en que la salud reproductiva se encuentra bajo ataque en todo el país, debemos hacer todo lo posible para proteger los derechos de las mujeres en Illinois, destacó. La futura nueva ley estatal suplantará a la adoptada en 1975 y elimina la necesidad de consentimiento del cónyuge, además de las sanciones penales a los médicos que realizan abortos, los periodos de espera y ciertas restricciones que se aplican a las clínicas donde se realizan estos abortos. También establece que un óvulo, embrión o feto fertilizado no tiene derechos independientes.
el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley para derogar el requisito de que se notifiquen a los padres o tutores cuando una menor de edad quiera abortar. Algo que califica como un esfuerzo para salvaguardar los derechos de menores víctimas de violaciones y otros abusos en hogares inseguros. Fíjense que es curioso que es la misma ley en California básicamente. Si su hija en horas de escuela tiene su cita en una de estas clínicas para ir a abortar, la escuela tiene la obligación de respetar su derecho y permitirle la salida para ir y abortar y regresar a clase. Y cubriendo el derecho de la niña, no tiene ninguna obligación de dejarle saber a los padres que ella ha salido de clase para ir a hacerse un aborto. Esto es básicamente lo que esta ley permite hoy en día. Vamos a ver los que no están de acuerdo con el aborto. Bueno, también los republicanos de Illinois criticaron la medida de Pritzker y otros demócratas. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner atención, ¿no? Vamos a informarnos, por favor. No nos dejemos llevar por emociones. Vamos a usar nuestro sentido común, por favor. Bueno, ellos dicen, porque considerar que despoja a los padres del derecho a saber lo que ocurre en la vida de sus hijos, de sus hijas y de sus hijos también, claro. Y yo estoy de acuerdo. Ya no se va a saber qué es lo que está haciendo nuestros hijos. Le quita el derecho al esposo, que también fue parte de ese embarazo. ¿Y qué tal a un novio? No, tenemos hijos jóvenes. Y aunque algunos de ellos han sido educados, les hemos hablado abiertamente sobre la reproducción humana, les hemos dado clases, pero ¿y si cometen un error y de pronto embarazan a la novia y ellos como hombres desean que ella tenga ese hijo de ellos? Ellos no pueden hacer nada. El derecho está completamente al cuerpo de la mujer. Está sujeto a su decisión y a su deseo. No debe ser la política quien decide cuándo empieza la vida. Ya lo vimos biológica y científicamente. No debe ser la política quien decide cuándo empieza la vida. No deben ser los maestros, no deben ser las escuelas. ¿Cómo es posible que los niños de 10 años aquí en Illinois ya reciban condones desde el 2021? La escuela tiene la obligación de enseñar materias. Matemáticas, geografía, gramática, historia. Pero en casa se enseñan valores, se enseñan principios. En su casa usted educa a su hijo sobre la sexualidad, dependiendo su edad. Usted decide sobre ellos. ¿Qué les va a decir? Me encanta, en Perú se ha levantado esta organización que se llama Con mis hijos no te metas. Perdón. Y me encanta este eslogan. Perdón. Permítanme un minuto. Me encanta este eslogan que ellos han hecho. Con mis hijos no te metas. Y Argentina lo ha adoptado. Y a mí me encanta.
Y yo los animo a estas madres latinas, les animo a estos padres que hagan de ustedes este eslogan: con mis hijos no te metas. Así de sencillo, a mis hijos los educo yo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de poner un alto, es tiempo de que el Estado deje de meterse en nuestras casas y querer educar a nuestros hijos sobre sexualidad. Los que no están de acuerdo con el aborto, no están de acuerdo con esa palabra que ellos usan y que mencionan, interrumpir el embarazo. Interrumpir es una manera de adornar la palabra matar, así de sencillo. Interrumpir fue lo que pasó en este momento, que casi se me va la voz. Interrumpí mi conversación con ustedes para tomarle un poco a mi té. Y después de un momento, continué. Eso es interrumpir. Cuando usted mata ese bebé dentro del vientre, no está interrumpiendo nada. ¿Cómo continúa el embarazo? Usted mató, usted asesinó. Vamos llamando al nombre por su nombre. Si no tiene vida, entonces ¿por qué hay que matarlo? Y si no tiene vida, entonces ¿por qué crece? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué la biología y la ciencia nos dicen que en ese momento, cuando se une el espermatozoide con el óvulo fértil, hay una fecundación? Y ahí mismo empieza el proceso del desarrollo humano. Ellas exigen un aborto seguro, gratuito y legal. No hay aborto seguro. Esa es la realidad. Aunque ellas aseguren y que les aseguran a nuestras pequeñas menores de edad, a nuestras niñas que tendrán un aborto sin consecuencias y que será seguro, no es seguro. Mire que yo he estado afuera de estas clínicas y ellos están muy restringidos en sus establecimientos, no tienen el equipo necesario para emergencias. Ellos tienen lo mínimo solamente para proceder el aborto. Cuando hay alguna emergencia, cuando la niña se le está yendo la vida, cuando la mujer tiene un sangrado, una hemorragia, ellos no tienen el equipo para perseverarle la vida. ¿Saben qué hacen? Hablan al 911 y la ambulancia llega inmediatamente por esta mujer y se la lleva. Yo lo he visto. Así es que aborto seguro, no lo hay. Gratuito, qué irresponsabilidad, ¿no? O sea, qué exigentes. Quieren un aborto seguro y gratuito. Después de que son tan irresponsables, no protegiéndose, porque óigame, en pleno siglo que estamos ya, y que no sepan cómo protegerse, pero que aparte de su irresponsabilidad, después exigen un aborto seguro y gratuito y legal. O sea, yo maté y no quiero que me metan a la cárcel, no quiero que nadie me diga nada.
pero gratuito no. ¿Saben quién paga por eso? Nosotros. Todos nosotros, nuestras taxas, todo. El Estado hace grandes donaciones a estas clínicas de Planned Parenthood. Así es que al hacer esto están promoviendo y les estamos ayudando a que sigan siendo irresponsables. Y ellas dicen que es por derecho a su cuerpo. Esto es completamente irracional. Derecho a su cuerpo. Mire, nosotras las mujeres tenemos derecho a nuestro cuerpo, sí. Derecho a que nos pintemos el pelo del color que queramos. Y eso no le afecta a nadie. ¿A qué color queremos las uñas? ¿Qué ropa nos vamos a poner? ¿Qué comemos? Nosotras elegimos esas cosas que no afectan a nadie más. Pero cuando está un ser en plena gestación en nuestro vientre, que ya vimos biológica y científicamente, es completamente independiente de sus progenitores, entonces yo no tengo derecho sobre ese cuerpo que está en gestación. Entonces estoy matando. Se están violando los derechos del niño por nacer. Ellas dicen que ni una muerte más, porque ellas dicen que por hacerse abortos ilegales, muchas han muerto en el intento. Y ni una muerte más. ¿Sabe qué pasa? ¿Y qué sucede con todas esas niñas que ellas van y abortan? Entonces ellas como mujeres tienen derecho a no morir, pero sí tienen derecho a matar esas miles de mujeres que se están desarrollando adentro de un vientre. Ellas no tienen el derecho que ellas tienen. Eso es ilógico. El problema no es el embarazo. Porque yo entiendo que algunas niñas pueden ser violadas. He visto casos por padres, por padrastros, por familiares. Y lamentablemente en Latinoamérica hay tanta ignorancia en esto que las madres se quedan calladas. No le creen a la hija. Yo entiendo, pero el problema no es el embarazo. El problema es que aquí hay un culpable, un hombre que cometió un delito y que tiene que pagar por él. Entonces no estamos solucionando el problema. El problema lo estamos enfocando en un embarazo, cuando el problema es otro. Y se tienen que hacer trámites legales. Se tiene que demandar. El aborto no le quita a una mujer el ser madre. Al contrario, esa mujer es madre de un hijo muerto. Además, los traumas psicológicos con los que quedan estas mujeres, muchas veces, si ellas no buscan una terapia, si ellas no buscan ayuda, por toda la vida, estas mujeres tienen trastornos mentales, psicológicos. Viven una vida amargada, resentida, con culpabilidad. Y otro detalle muy importante, quienes promueven todas estas marchas a favor del aborto, sí, es cierto, en su mayoría son mujeres, pero hay un alto número y muy grande de lesbianas. Mujeres que no están interesadas en ser madres. Mujeres que no están interesadas en tener hijos. Entonces, ¿qué hacen en esas marchas? ¿Quién las patrocina? ¿Quién les paga por esto? También está esa famosa pastilla de emergencia o del siguiente día,
Y solamente como información, porque mi preocupación es con las madres latinas que llegamos a un país donde nos enfocamos al trabajo, y llegamos cansadas del trabajo, no tenemos ni siquiera tiempo de ver qué es lo que nuestros hijos están estudiando, qué les están enseñando en la escuela, qué están haciendo. No tenemos tiempo de eso, y menos de informarnos. Y miren, esa pastilla de emergencia o del siguiente día después de haber tenido relaciones sexuales y que no usó protección y que la joven, la mujer, la niña tiene miedo de salir embarazada, entonces se toma esta pastilla de emergencia. Y déjeme decirle lo que esto es. Muchas mujeres conocen las pastillas anticonceptivas, ¿no? Y cada una de esas pastillas que se toman por mes, el paquetito por mes, contiene 150 miligramos de la hormona progesterona. Cada una contiene 150 miligramos de la hormona progesterona. Pero entonces, cuando toman la pastilla del siguiente día que se llama Levoneol, esta contiene 1500 miligramos, una sola. Es tan fuerte. Esto quiere decir que cuando ellas se toman esta pastilla, se están tomando 10 pastillas anticonceptivas de un solo trago. A veces esta pastilla, como es tan fuerte, las dividen entre dos, 750 miligramos cada una. Imagínese el daño que hace en el aparato reproductivo de su pequeña hija este tipo de pastilla. El método no es seguro tampoco. A las 24 horas de la relación sexual puede funcionar el 95%, a las 48 horas el 80%, a las 49 a 72 horas solo el 58%, a las 73 a 120 horas el 15 a 20%. Y transcurridas 120 horas no tiene efectividad. Y miren, supuestamente el trabajo de esta pastilla es detiene o retrasa la ovulación. Produce una mucosidad en el útero para dificultar la pasada de los espermatozoides y evitar que llegue al óvulo fértil. El óvulo fecundado, cuando el espermatozoide logra llegar al óvulo fecundado y fecunda, se forma un embrión, ya lo vimos, al que no le permite implantarse en el útero. Entonces se sigue derecho y se desecha por la vagina como menstruación. Lo preocupante son los efectos secundarios de esta pastilla. Y miren, hace un año yo estaba compartiendo esta plática a un grupo de mujeres y había una invitada. Y cuando ella me escuchó dar esta información, voluntariamente ella levantó la mano y dijo que quería opinar. Y lo que ella nos dijo fue, yo tomé esta pastilla y por 3 años consecutivos tuve un sangrado constante. Así. Esto produce náuseas, dolor de cabeza, retrasa la menstruación, altera la ovulación, dolor de senos. A veces piensan que están embarazadas y después se recomienda hacer la prueba de embarazo a los 10 días para confirmar que la píldora funcionó. Así es que segura no es. Bien. Vamos a ver el punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que dice Dios sobre la vida en el vientre? Miren que allí en Jeremías 1:5, Jeremías fue un profeta y le dice Dios, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué tremendo. No sé si usted entendió exactamente lo que yo le acabo de leer.
Ese libro, la Biblia, que muchas personas dicen que es un libro antiguo, que fue escrito hace muchos miles de años atrás, mira lo que nos dice. Está tan actual para el día de hoy y de hecho se entrelaza perfectamente lo que nos dice hoy en día la biología y la ciencia. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y ya antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya sabía que Jeremías iba a ser un profeta. Ya tenía un plan perfecto para él. Esto nos dice que las personas son valiosas desde antes que nacen. Dios nos conoce mucho antes que nosotros naciéramos o que aún fuéramos concebidos. Él nos conocía y tenía ya todo planeado para ti y para mí. Así es que mira, cuando te sientas desanimado o inadecuado, recuerda que Dios piensa siempre en ti como alguien valioso y que tiene un propósito en su mente para ti. Otro versículo bello, bello que se encuentra en Salmos dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjese, tú formaste mis entrañas. Es decir, ese tejido que ellos dicen que no es un ser humano en proceso, esa bola de carne, lo que quieran llamar, dice que ahí fue formado. Esas entrañas fueron formadas en el vientre de nuestra madre. Y luego el salmista, ¿no? David, quien escribió este salmo, se le hace tan maravilloso esto y le dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es así como una alabanza para su creador, tanto de que no comprenden lo que está diciendo completamente, pero entiende que hay un Dios poderoso que cuando él fue formado en el vientre de su madre, Dios estuvo presente. Y luego le dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esto de profundo de la tierra es una similitud que hace refiriéndose a la matriz. Allí en la matriz, en lo más profundo, en lo oculto como es la matriz, un lugar que protege. Ahí fui entretejido. Y ahí no fue encubierto. Tú me viste. Mi embrión. La ciencia nos habla del embrión, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto simplemente es maravilloso. Dios trabaja en la vida de la persona aún en el vientre de la madre. El carácter de Dios se involucra en la creación de cada persona. Cuando te sientes desvalorado, o aún cuando empiezas a odiarte, odiar tu cuerpo, recuerda que el Espíritu de Dios está listo y deseoso de trabajar en ti. Dios piensa constantemente en ti. Y más antes de esos versículos que yo les acabo de leer, que están en Salmo 139, pueden leerlo todo, es un salmo bello. Y inicia diciendo, oh Dios, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Deberíamos tenernos el mismo respeto que nuestro Creador tiene por nosotros. ¿Qué hay atrás de las prácticas del aborto hoy? Pues mire, la misma Biblia nos comenta un caso, allí en Segunda de Crónicas 28 del 1 al 3, y nos cuenta una historia así como de terror como la que estamos viviendo hoy en día. Es que la Biblia habla tan actual hoy. Y dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Escuchó bien, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Imagínese qué monstruosa maldad de una religión que ofrece sus hijos en sacrificio. ¿Qué cree que son los abortos el día de hoy? Y Dios en aquel tiempo permitió que el pueblo de Judá sufriera bajas por sus malvadas prácticas. Hay consecuencias. Hay consecuencias. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado grande que Dios no perdone. Pero no hay pecado más chico de las cuales no se sufran consecuencias. Aún ahora las prácticas no han disminuido. Y lo vemos con el aborto. El sacrificio de niños a conveniencia de dioses. En aquel tiempo eran dioses, eran estatuas. ¿Y ahora qué son? ¿Dioses como economía? El aborto deja mucho dinero, demasiado dinero. La venta de órganos hace a gente millonaria. El capricho de clínicas médicas de esterilización. Y ahora hay un gran número que nos sorprendería de verdad de ver tanta maldad. La Biblia dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús, estando aquí en la tierra, dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y saben nosotros como madres, como abuelas, ¿qué estamos haciendo? En vez de dejar ir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las manos de nuestro amante Jesucristo, estamos dejándolas ir a manos sanguinarias, a manos asesinas, para que maten a nuestras generaciones. Y lo estamos haciendo de una manera consciente, liberadamente. Hemos perdido todo sentido común. Nos hemos dejado llevar por lo que nos dice el Estado, por lo que nos dicen los gobiernos, por lo que nos dicen las escuelas. Y no nos está importando. Y estamos entregando voluntariamente
nuestros hijos y nuestros nietos en un sacrificio vivo. Pero entonces, si hay alguna violación, si hay algún abuso, ¿cómo podemos ayudar? Mire, hay opciones. Y antes de nada quiero decirle que los hijos son una bendición. No importa bajo las circunstancias que nazca el bebé. Ahí empieza a formarse un ser humano que no tiene culpa de nada. Debemos, para prevenir, involucrarnos más en la vida de nuestros hijos. Y cuando digo hijos, el lenguaje correcto es decir hijos, pero me estoy refiriendo a nuestras hijas también. Estoy incluyendo. La comunicación es muy importante. Vamos a dejar un poco el cansancio. Vamos quizás a trabajar menos horas. Vamos a quizás dejar de darnos ciertos lujos para poder estar más con nuestros hijos y tener comunicación. Vamos a educarlos sobre la sexualidad de la manera correcta. Dependiendo la edad de ellos, cada etapa. Estar presentes en su vida con tiempo de calidad. Y mire, si no sabemos cómo hacerlo, vamos a prepararnos. Vamos a dejar la ignorancia por un lado. Sabemos que no estamos capacitados para lo que se nos ha enfrentado hoy en día, para estos nuevos retos con nuestros hijos. Y lo sabemos, pero no hacemos nada por prepararnos. No hacemos nada por educarnos, para educarlos a ellos. Decidimos quedarnos en la ignorancia. Vamos, preparémonos, eduquémoslos para las generaciones futuras que vienen. Es importante la familia. Mire que en Rusia el presidente Putin pagó a las mujeres para que quedaran embarazadas. Mucho dinero. ¿Sabe por qué? Porque él quiere un país fuerte, un país que nazcan nuevas fuerzas, jóvenes. Eso no es invento de él. Eso fue el plan divino de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, procread, multiplíquense, gobiernen a los animales. Eso fue un plan divino de Dios. Pero un plan divino de Dios. ¿Y será que por eso está siendo atacado? Porque quieren disminuir a toda costa la población. Eso trae pobreza a los países. Bien, si ya hay un embarazo, podemos ayudar con consejería a esta niña, a esta joven, a esta mujer. Podemos servir de intermediarios, ¿no? Si es una niña, quizás intermediarios con los papás. Ir y ayudar. Buscar ayuda médica. Quizás vivienda. Organizar hasta un baby shower. Proveerle información de agencias de ayuda para todas sus necesidades. Aún para la adopción. Si no quiere ese bebé, podemos buscar dónde ella lo puede dar en adopción. Y hay miles de testimonios de hijos agradecidos porque sus padres decidieron darles la vida, no matarlos. Y que ahora ellos forman y son parte del propósito divino por el cual Dios los creó. La Biblia nos dice en Salmo 127, 3, 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre,
como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Se da cuenta que ahora nuestros jóvenes no quieren tener hijos y prefieren tener pets? ¿Por qué? Lo normal, lo natural es tener hijos, crecerlos en nuestra juventud. Y luego dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Si usted tiene una familia numerosa y lo critican, no lo permita. Usted es bienaventurado. Yo no puedo cerrar esta cápsula de esperanza para el alma sin dejarlas con la esperanza, precisamente. Hay perdón para la mujer que se ha realizado un aborto. Sí lo hay. Y la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí en vez de mundo podemos poner nuestro nombre. Si tú has abortado, de tal manera amó Dios a María, a Claudia, no sé cuál es tu nombre, que ha dado a su Hijo unigénito para que tu mujer, si crees en él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Vida eterna en el sacrificio que él ya hizo en aquella cruz del Calvario. Ahí él ya pagó ese pecado de aborto. Y ahora él te dice que si tú reconoces que por medio de ese sacrificio tú puedes ser salva y él te puede perdonar por ese pecado, entonces no te perderás, mas tendrás vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, tú, yo, seamos salvos por él. La Biblia dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo, estando aquí en la tierra, nos dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él tiene la capacidad de quitarte tu culpabilidad. Él es el único que tiene la capacidad de sanar esa herida, de darte el perdón que tú te mereces. Él tiene la capacidad de darte vida eterna y darte una vida plena en esta vida. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Y miren, les animo. Pueden escribirme ahí. Si alguien desea un pañuelito azul, yo con mucho gusto se los regalo. Búsquenme en mi Messenger bajo Judith Torres y ahí podemos dialogar. Si tú estás interesada, yo estoy a tu disposición. Yo puedo escucharte, puedo ayudarte para lo que tú quieras. Dios me las bendiga. Un abrazo fuerte. Gracias por estar conmigo.